Vamos a realizar el siguiente ejercicio correspondiente al teorema del valor promedio. El ejercicio dice: la siguiente gráfica muestra el movimiento de una partícula y nos pide calcular el desplazamiento total de la partícula y la distancia total recorrida por esta. Recordemos que la fórmula del teorema del valor promedio nos sugiere que el desplazamiento es igual al promedio de sus velocidades multiplicada por un incremento de tiempo al cual nosotros denotaremos como delta t, que no es otra cosa más que la diferencia de sus tiempos. Bien, pues esta es la gráfica que nos da el ejercicio, en el cual tenemos en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical a la velocidad en metros sobre segundo. Como podemos ver, la gráfica tiene tres diferentes inclinaciones o pendientes, para la cual usaremos la fórmula del valor promedio tres veces, es decir, una por cada intervalo de tiempo. La primera pendiente, que será de color naranja, vemos que inicia en 0 segundos y termina en 2 segundos. La segunda pendiente es la de mayor longitud, la cual notaremos con el color verde y que inicia en 2 segundos y termina en aproximadamente 5 segundos. Y finalmente la que tenemos en color morado, que inicia en 5 segundos y termina en 8. Bien, pues aquí está la fórmula de nueva cuenta y vamos a calcularlo para la primera pendiente. Sabemos que nuestra primera pendiente tiene de velocidad inicial 0 y nuestra pendiente termina en una velocidad de 3 metros sobre segundo. Este intervalo de tiempo pues va de 0 segundos hasta 2 segundos. Por tanto, la fórmula nos quedaría 0 metros sobre segundo más 3 metros sobre segundo dividido entre 2, y esto a su vez multiplicado por la diferencia de sus tiempos, es decir, 2 segundos menos 0 segundos. Realizamos estas operaciones y nos resulta que el desplazamiento en la pendiente 1 será igual a 3 metros. Para la pendiente 2 el proceso es el mismo, entonces vamos a ver primero la velocidad inicial, que inicia en 3 metros sobre segundo y termina en menos 2 metros sobre segundo. La diferencia de sus tiempos, pues iniciamos en el tiempo 2 segundos y terminamos en 5 segundos. Por tanto, la fórmula nos quedará 3 metros sobre segundos, que es la velocidad inicial, más, entre paréntesis, iría menos 2 metros sobre segundos, que es la velocidad final, dividido entre 2, y eso a su vez multiplicado por la diferencia de sus tiempos, es decir, 5 segundos menos 2 segundos. Hacemos estas operaciones y nos resulta que el desplazamiento de nuestra pendiente 2 es igual a 1.5 metros. Finalmente, el cálculo del desplazamiento para nuestra pendiente 3 es de igual manera la misma fórmula. Vemos que nuestra velocidad inicial para esta pendiente es igual a menos 2 metros sobre segundo y terminamos en 0 metros sobre segundo. La diferencia de sus tiempos, pues iniciamos en 5 segundos y terminamos en 8. Es decir, que la fórmula nos queda menos 2 metros sobre segundo más 0 metros sobre segundo dividido entre 2, y eso a su vez multiplicado por la diferencia de sus tiempos. Es decir, 8 segundos menos 5 segundos. Realizando estas operaciones nos resulta que el desplazamiento en la pendiente 3 es igual a menos 3 metros. Bien, pues ya tenemos todos los elementos para poder calcular el desplazamiento total de la partícula, pues este no es otra cosa más que la suma algebraica de los desplazamientos que acabamos de calcular con nuestras pendientes. Entonces, vamos a hacer esta suma. Para el desplazamiento 1 tuvimos 3 metros, para el desplazamiento en nuestra pendiente 2 tuvimos 1.5 metros y para nuestro último desplazamiento fueron menos 3 metros. Hacemos estas operaciones y nos resulta que la partícula se desplazó 1.5 metros. Ahora, para calcular la distancia recorrida por la partícula, vamos a proceder a hacer el siguiente método, el cual será dividir nuestra gráfica en dos áreas.
La primera área va a ser la que forma la pendiente en color naranja y la pendiente en color verde con respecto al eje horizontal, es decir, un triángulo. De igual manera, nuestra área 2 será la correspondiente al eje horizontal, nuestra pendiente verde y nuestra pendiente morada. Comenzaremos con el cálculo para el área 1, que como ya vimos es un triángulo y que el área de un triángulo es igual a la base por la altura dividido entre 2. Como podemos ver, la altura del triángulo es igual a 3 metros sobre segundo. Sin embargo, desconocemos el valor exacto de la base. Podemos intuir que es muy cercano a 4, pero no sabemos exactamente cuánto vale. Como no sabemos ese valor, haremos uso de los triángulos semejantes de la siguiente manera. Entonces, para hacer uso de triángulos semejantes, necesitamos dos triángulos. El primer triángulo será este, que está en color azul, que viene de base de 2 hasta 4 segundos y que sí conocemos su altura, que es igual a 3 metros sobre segundo. Y este triángulo será semejante a este otro, que viene con líneas punteadas en color rojo, que su base va desde 2 segundos hasta donde termina nuestra pendiente, que antes era la color verde, y del cual ese triángulo sí vamos a conocer su altura, pues su altura va desde -2 hasta 3, es decir, esos son 5 unidades o 5 metros sobre segundo. Por tanto, el triángulo que se encuentra en líneas punteadas y el triángulo en color azul son semejantes o congruentes, es decir, que al ser el mismo triángulo, la relación de sus lados son iguales. Por tanto, podemos decir que la relación de la altura entre la base del triángulo punteado será igual a la relación de la altura sobre la base del triángulo azul. Es decir, 5 entre 3, que es la correspondiente altura y base del punteado, será igual a 3, que es la altura del azul, sobre B, que es la base del triángulo azul que no conocemos. Por tanto, esto es como hacer una regla de 3 y vamos a despejar B. Entonces, B igual a 3 por 3 entre 5 y a su vez es igual a 1.8. el cual será el valor para la base del triángulo azul. Sin embargo, no podemos dejar de vista que lo que realmente se pretende buscar es la base del área 1, puesto que 1.8, al ser la base del triángulo en color azul, solamente es una parte de la base completa de nuestra área 1. Entonces, para calcular el área 1, usaremos base por altura dividido entre 2, pero nuestra base será 2 segundos, que es de donde inicia hasta el principio del triángulo en azul, más 1.8 multiplicado por la altura, que vale 3 metros sobre segundo, y dividido entre 2, dándonos un valor de 5.7 metros. Para el cálculo de la segunda área es más sencillo, puesto que ya conocemos la base del primer triángulo. Como la función termina en t igual a 8 segundos, entonces la base de este segundo triángulo es igual a 4.2 segundos. Por lo tanto, calcularemos el área de la misma manera, de modo que quedará área igual a 4.2 segundos multiplicado por su altura, que es menos 2 metros sobre segundo, y a su vez dividido entre 2. Hacemos estas operaciones y nos resulta que el área 2 es igual a menos 4.2 metros. Pues para finalizar, la distancia total recorrida de la partícula es igual a la suma del área 1 más el área 2. Por tanto, la distancia total será área 1, que nos dio igual a 5.7 metros, más el área 2, que nos dio 4.2 metros. Noten que este 4.2 metros es únicamente el valor del área. No nos interesa el signo, sino propiamente el área de ese triángulo. Realizamos la suma de estas áreas y nos dice
que la distancia total que recorrió la partícula es igual a 9.9 metros.